El que está viendo es el momento en el que Gonzalo Caballero llegaba a la sede del PSDG en la Rúa Compostelana de Opino. Esta tarde formalizaba su candidatura para participar en el proceso de primarias en el que el PSDG escogerá al que será su candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia. Enseguida recibimos aquí en plató a Gonzalo Caballero, esta vez como político y no como analista avezado de lo que acontece. Nuestra compañera Marta Clavero preguntaba por esta candidatura hace unas horas a otro político también apellidado Caballero. Alcalde, yo quería preguntarle por la presentación de Gonzalo Caballero. No me digas que vas a preguntar por eso. Por razones familiares, no, hombre, no. Sabía que ibas a preguntar. No voy. Yo no opino sobre los precandidatos. Creo que no debo opinar. Y con independencia de que Gonzalo Caballero, que es un gran militante de este partido, pues además sea mi sobrino, ¿no? Caballero, Abel ha dicho más cosas, enseguida las escuchamos, estamos en Vía V, es miércoles, la semana pasada rectificaba Pedro Sánchez, hoy lo ha hecho Pablo Iglesias. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente, y usted no lo es. Que ese día me equivoqué. Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Y si lo volviera a repetir, intentaría tener más control. Me equivoqué. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Boas noites. Boas noites. Non sei como presentarche, a verdad? Como Gonzalo. Como Gonzalo. A ver, por que das o paso? Bueno, dou o paso porque creo que é un momento de non resignarse e de que o PSDG teña unha cantidade suficiente de distintos perfis políticos para acertar a hora de elexir o seu candidato a presidencia da Xunta. Nun momento político moi complexo para a esquerda, moi complexo para o socialismo a nivel do Estado e especialmente en Galicia, creo que non era o momento de manterse no autodescarte, no refuxo da casa e na comodidade da vida persoal que cada un ten. Sen dúbida, algo me costou decidirme porque, bueno, por unha cuestión familiar, podo comentar que a semana pasada a miña muller e máis eu tivemos un neno e polo tanto temos un segundo neno. O sea, que está contentísima a túa muller, non? Bueno, hoxe non quero falar, vamos a falar moito de cuestións persoais porque me levas a entrevista a outro foco que non veño preparado para iso, pero hoxe non estaba moi contenta, non? Pero bueno, esperemos que isto vaya organizándose porque hoxe foi un día de estar desbordado realmente por todo isto. O que che comentaba máis ou menos é que o PSDG está nun momento crítico, nun momento para a súa historia moi relevante, porque nas eleccións xerais do pasado 20 de decembro o PSDG pasou a ser a terceira forza política de Galicia e isto é un aviso dunha tendencia decrecente que temos tido dende as eleccións autonómicas do ano 2009. Neste momento histórico é un momento no cal os que creemos que a socialdemocracia, a esquerda e o socialismo supoñen unha forma e un proxecto distinto para organizar as sociedades, non podemos deixar de loitar para que esa forma de construir unha sociedade inclusiva se faga. E para iso hai que renovar o proxecto, para iso hai que cambiar cousas e hai que ser valientes e apostar de cara ao futuro. Eses son os motivos que me levaron hai uns días a tomar a decisión de dar este paso adiante. Bueno, vamos a tratar de cambiar todos un poco un chip, porque Gonzalo lleva acompañándonos ya muchos años, decía como analista de la actualidad, y en estos momentos lo vamos a entrevistar un poco entre todos. Pablo Arangüena nos va a acompañar, muy buenas noches. Hola. Gonzalo Trenor, muy buenas noches. Muy buenas Adina noches. Dumitru, muy buenas noches. Y Manuel Fernández Blanco. Bueno, decíamos que esta tarde era cuando se formalizaba esa candidatura de Gonzalo Caballero. Como saben, en estos momentos hay dos oficialmente presentadas, la de Joaquín Fernández Leiceaga y una tercera posible que sería la de José Luis Méndez Romeu. Vamos a tratar esta noche también de explicar qué está pasando en el PSDG, cuántas familias hay, a quién corresponde cada uno, quién es papá, quién es mamá, en fin, un pequeño lío porque las cosas han ido evolucionando por derroteros bastante singulares en esta organización. Gonzalo, ¿te presentas para ganar o para introducir elementos nuevos en el debate? Me presento para as dúas cousas. Eu creo que simplemente que hoxe se teña presentado esta candidatura garante para os socialistas que haxa primarias. Ata o día de hoxe non estaba ese planteamento.
presento unha candidatura tamén para revitalizar o debate das primarias no PSDG, para dar un paso adiante e decirlle á organización que temos que abordar novos retos ideolóxicos programáticos para conectarnos cun electorado que lle deu ao PSDG suficiente forza noutros momentos, especificamente no 2005, para poder chegar ao goberno de Galicia e que neste momento está retirado desa capacidade de organizarse e de chegar ao electorado. E, polo tanto, preséntome porque creo que é necesario dar un proxecto de renovación á organización. E presento a candidatura tamén porque cando o Partido Socialista non foi capaz de reeditar o goberno autonómico do 2009, con todo positivo e negativo, pero cun balance que como socialista quero decir que foi sustancialmente moito máis positivo que outros gobernos en Galicia. Cando o presidente Emilio Pérez Touriño non foi quen de obter o resultado para volver a acadar unha posibilidade de goberno no 2009, a organización política organizou un congreso que plantexou unha folla de ruta basada na unidade e na dirección en aquel momento dun partido cun gran aparato de poder que uniu moito ao conxunto das élites políticas e marcou unha folla de ruta. Naquel momento fomos poucos os que nos desvinculamos daquilo. Naquel momento eu tentei presentar unha candidatura ao Congreso do Partido que recolleu 105 dos 99 avais que eran necesarios e que despois houve 6, 7 avais que estaban duplicados e eliminaron e posibilitaron a candidatura. Pero o que quero dicir é que naquel momento algúns advertimos de que se non facíamos unha renovación do proxecto, unha renovación da mensaxe, unha renovación das élites e dos referentes políticos, o Partido Socialista estaba nunha senda errada. En estes tempos non temos sido quen de reelaborar todo iso e de redimensionar e revitalizar o partido. Agora, ou o facemos nas vindeiras eleccións autonómicas, ou o Partido Socialista está nunha tesitura de moi difícil recuperación. Quen manda nestes momentos no PSDG? Eu espero, vouche dicir, unha resposta normativa e unha realista. No, pero olvidemos as normativas. Non. Busco a realista. Sí, por favor, Gonzalo, ti non. Pero son dúas caras da mesma realidade. Porque na medida en que a xente queira, o proceso pode ir dunha liña ou noutra. É dicir, o PSDG ten un conxunto de estruturas nas que hai unha serie de estruturas xerárquicas que teñen moito poder. Non te podo dicir unha persoa ou nome porque non o hai, é dicir, un conxunto de distintos estruturas e órganos, élites en distintos lugares. Pero na PSDG esas estruturas saen dunha militancia que está moi descontenta e que os procesos de primarias se sabe como empezan, pero non se sabe como acaban. Eu coordinei no ano 90, eu son militante do partido Los Novos, porque, bueno, xa teño 41 anos, pero levo nesta organización toda a miña vida. Pero o meu pai foi candidato nos anos 80 a alcaldía en Ponteareas, dende logo o meu tío Abel ten unha vida política moito máis longa, e nesa liña eu teño vivido toda a vida do Partido Socialista, levo máis de 20 anos militando activamente. No ano 98 eu coordinei en Galicia as primeiras primarias de fondo que hubo en España, que foron as primarias de Borrell con Almunia. Eu coordinei a candidatura de Borrell. Aquel proceso de primarias era un proceso que sabíamos como empezaba, pero contra todo aparato nadie supoñía que iba a producirse como se produxo. E, polo tanto, eu creo que agora é o momento da responsabilidade da militancia. Unha militancia máis reducida, que o que é tamén un hándicap, porque se foi moita xente da organización, pero temos que ter en riba da mesa unha mensaxe de entender que ou a militancia consigue facer ese cambio, ou ese cambio nos vai alonxar do electorado. E para que ese cambio se produza, neste momento é moi importante que os militantes e os militantes do PSDG, PSOE de Galicia, sexan quen de entender que cada un co seu aval vai a determinar o futuro do socialismo galego. Eu pido a todos eses militantes, dende Viana de Bolo, que me acaban de chamar, de Santa Comba, dende Ferrol, dende Lugo, de todos os lugares, pido que ese aval é necesario para que haxa primarias, para que haxa debate e para que haxa unha posibilidade de debate profundo no PSDG. Estabas buscando a túa cámara. Non sei cal hai moitas aquí, que coñezo isto bastante, pero... Estame dicindo Jorge, que está realizando o programa, que sí, que estabas buscando a túa cámara. É un erro político ou... Bueno, sí, é un erro político. Erro, estame dicindo Jorge, erro político. Vale, acepto erro, pero en todo caso eu quero mandarlle esa mensaxe moi clara a esa militancia que eu sei que ve moito este programa e que é unha mensaxe que teño que mandar porque non teño aparato do partido. Bueno, esta era a resposta a militancia que manda, pero esa non é a pregunta que ti sabes que te estaba facendo. Quen está nestes momentos dirixindo, sabemos que non ten secretario xeral, que hai unha xestora que está mandando nestes momentos no partido, quen nestes momentos de dar un puñetazo na mesa e ter certa capacidade para mobilizar o partido ou para que as cousas se fagan como esa persoa di? Sinceramente, eu creo que hai diversidade de estruturas e de poderes e creo que iso non está concentrado de forma unívoca nunha persoa ou nun órgano político, sinceramente.
Pois dime 3 nomes. Bueno, é dicir, pois decir todos o que sabemos, hai unha xestora que ten un poder orgánico e que con vaca primaria, e por tanto ten un certo poder, hai distintas estruturas nas distintas provincias, na provincia de Pontevedra, evidente, que o alcalde de Vigo ten un forte poder, na provincia de Ourense, pois hai dúas sensibilidades, pero a xente que estaba próxima, Pachi Vázquez, ten tamén poder. É dicir, non estou escapando da túa pregunta, pero creo que non teño unha resposta sinxela porque non hai un titular. Eso houbo cando o partido tiña unha gran concentración de poder nos gobernos. Entón o goberno decidía, o partido decía, ahora non hai gobernos, e polo tanto hai moita máis pluralidade, e polo medio está tamén a militancia. Bueno, pois entón dime, a quen tería que rescatar o PSDG, militantes ou persoas que tiveron un peso importante e que, bueno, todavía poden aportar moitas cousas e que nestes momentos ao mellor están nun segundo plano ou que como consecuencia do que aconteceu nos últimos tempos non foron escoitados. Que valores políticos ten nestes momentos, que referentes políticos esenciais ten nestes momentos o PSDG? Eu teño moi claro iso. Eu creo que hai que recuperar a todo tipo de persoa que teña algo que aportar ao proxecto, pero isto non quere dicir que as referencias políticas do proceso de renovación do partido deban estar referenciadas por esas persoas que teñen que apoiar, impulsar e coordinar o proxecto para o partido. Eu daba aquí outro día 3 nomes que eu creo que son referencias importantes no ideolóxico, no programático para o PSDG. Daba o nome do expresidente Fernando González Laxe, do expresidente Emilio Pérez Touriño, ou, por exemplo, do exministro Francisco Camaño, ou tamén o do exministro Pepe Blanco en cuestión máis de organización do partido, de que dirección de campañas electorais, que ademais hai que escoitar. Creo que é xente que ten que estar e que ten que sentirse máis válida, sí, porque eu teño a impresión, non quero falar por eles, pero eu teño a impresión de que, por exemplo, xente como Emilio Pérez Touriño ou como Fernando González Laxe, que como políticos, como economistas, como persoas do país, teñen moitísimo capital, calidade de ideas e proxectos, síntense un tanto abandonados polas loitas orgánicas. Eu creo que teñen que estar escoitándose, pero se me dices a quen hai que recuperar, eu creo que hai que recuperar a unha xeración que non ten ocupado o papel que lle corresponde no PSDG e que ademais é fundamental para o partido, pero é fundamental para que a nosa organización consiga conectarse coas novas xeracións que están na cidadanía galega, nas urbes, as novos votantes que vense moi alonxados da política e especialmente do PSDG. É dicir, creo que hai que combinar as dúas cousas. É dicir, a experiencia para redefinir o proxecto e vincularnos no noso espacio ideolóxico e as novas referencias e os valores que poidan dar tamén novo capital, novo impulso e un novo pulo, porque a xente pide renovación na política. É dicir, esa é unha demanda que hai que facelo. E isto é importante non para confrontar de forma agresiva coas organizacións políticas emerxentes. Eu creo que a confrontación directa non é a maneira de lles gañar. O que temos é que facer as cousas mellor que eles. Cando xorden estas forzas políticas, se o Partido Socialista se tivera rexenerado, respondido, revitalizado, aberto as portas, evidentemente houbera fuxido menos militante e menos votante. Se non o facemos, a fuga pode seguir sendo moi grande. Fagámolo ben para evitar esa fuga e para retomar e recuperar o noso espacio electoral que se nos foi. Si o PSDG non acerta desta, vaise converter nunha forza irrelevante en Galicia? Se non, é dicir, habería que analizar con detalle que quere dicir irrelevante en que escenario de goberno. Se non acerta, é evidente que o seu proxecto mayoritario para o conxunto de Galicia estaría tocado de morte e sería unhas circunstancias moi complexas de logo solucionar. E que xenerarían, evidentemente, eso implicaría ou ben un goberno da dereita ou un determinado escenario político no cal o PSDG non referenciaría a esquerda como forza líder do cambio, e creo que ningún dos dous escenarios é o mellor escenario para Galicia, porque eu creo, da que sei que é algo que moita cidadanía non o sinte porque se ten distanciado do Partido Socialista, eu creo que nunha etapa como esta, na cal empeza a haber pequenos brotes de crecemento, pero no caes a cidadanía non percibe todavía esa recuperación, esa mellora de igualdade, é dende un proxecto socialdemócrata como mellor se pode facer unha solución integral que incorpore e que non exclúa sectores, que escape da confrontación. Ese é o noso deber. Por que crees que, vou poñer un exemplo, e enseguida vou compartir porque non quero acaparar, podría estar facendo moitas preguntas a Gonzalo, pero temos damos do tempo porque hai outras partes. Decía, por que crees que, por exemplo, unha rapaza, vou poñer un estereotipo que seguro que vamos a comprender todos, unha rapaza que viva na cidade de Vigo, que teña 30 anos, considera que de ningún xeito ten nada que ver co PSDG e ten que ver ca Marea, por exemplo? Bueno, que lle ofrece a unha persoa nova, que un dos grandes problemas que ten o PSDG, nos facemos enquisas pola rúa e é clamorosa. A fractura, desde logo xeracional que existe, a xente de menos de 30 anos non quere saber nada do PSDG. Pensa que é un partido bello, antigo, que engañou a xente, que fixo o que non tiña que facer. Por qué? Que fixo mal o PSDG para ser considerado unha cousa de outros tempos? É dicir, o plantexamento non solamente o amosades, cando tedes feito algunha enquisa, todavía algunha recente que escoitei onte ou vin onte ou anteonte,
electoral, senón que as propias enquisas electorais a nivel macroagregado reflexan, é dicir, ti ves como é o nivel de apoio electoral que ten o PSDG e ves claramente como cando a idade baixa o apoio está e de repente cando vai subindo a idade vai subindo. Que me plantexa nese escenario? Bueno, pues, se me poño nunha figura de alguén que ten 20 e tantos, 30 anos, estou plantexando en primeiro lugar que a súa incorporación ao mercado laboral ven marcado nunha etapa dunha fonda crise económica dun final dun goberno socialista. E, polo tanto, isto ten marcado moito, é dicir, unha situación do país no cal se corresponsabiliza a quen goberna ahora, pero que tamén se corresponsabilizou a quen gobernou antes. E frente a iso, frente a ese desgaste que supón a emerxencia de novos sentires cidadáns que van a outras forzas políticas, creo que hai tamén un problema de que cando empezaron a aparecer novos actores políticos que retaron o status quo do bipartidismo existente, o bipartidismo pechouse e en vez de cambiar, cerrou as súas forzas, cerrou a súa posición e ao non cambiar a situación é claro, é dicir, se a cidadanía te pide un cambio e ti non cambias, os cidadáns te cambian a ti. Ese é o escenario político que se plantexou. Había unhas demandas de cambio, non se responderon as demandas de cambio na medida en que os cidadáns o querían e iso acabou implicando que ese cidadán que non se encontrou aí un atopar, pois se foise a outro lugar. Pois dime 3 medidas concretas, e pídoche moita concreción, que ti consideras que habería que aplicar para reconectar, por exemplo, a xente moza, pero non só, co PSDG. Mira, vouche dar 3 ideas xerais, pero logo se quedo dar algunha máis concreta. Pero déxame dar as xerais porque é importante. Pero rápido, Mira, se vou a falar de PSDG, vouche dar algunha idea, algunha máis de fondo, e, por tanto, non é tan fácil de percibir que se che dou un titular que o que a xente que, pero as cousas teñen causas profundas. En primeiro lugar, o Partido Socialista ten que volver a poñer o proxecto de ideas en riba da mesa como principal cuestión. Isto que parece moi xenérico, parece unha cuestión fundamental. É dicir, se a batalla da organización é unha batalla como pode ocurrir agora mesmo, unha batalla por cuestións orgánicas, por cuestión tácticas, de poder interno no territorio, baseándose en loitas a favor ou en contra dunha xestora ou da situación en Madrid ou en controlar o partido para ter... Se esa é a liña, estamos totalmente afastados. É dicir, a cidadanía, isto o único que ve é que é unha merenda de... Eu teño tido moitas batallas orgánicas. É certo que moitas iban na dirección que logo os tempos deron a razón, pero tamén é certo que no último tempo algúns temos levantado o acelerador porque temos que estar noutra dinámica, o país nos pide outra dinámica. En este proceso, dende logo, se temos que levantar moitas fisuras e moitas ferras, temos que facelo con altura de miras. Esa sería unha cuestión vital. Logo, doches que unha medida concreta. O proxecto e a ideas ten que ser fundamental. Sí. En segundo lugar, hai que renovar tamén os equipos, os referentes políticos da organización. É dicir, boa parte do éxito desas forzas políticas veñen tamén marcados por esa renovación. Non quere dicir que haya que cambiar todo, pero sí dar síntomas de que se ti queres chegar hai que nutrirse de novas referencias que teñan outro tipo de perfis. E, dende logo, hai que abrirse á sociedade, que pode parecer moi xenérico, pero é certo que, ao final, unha organización política acaba cerrándose moito a sí mesmo, abandona militantes e a conexión é como cada vez máis infranqueable. E, polo tanto, eu creo que a apertura á cidadanía, que quere decir... Como se concreta? Pois, por exemplo, eu darei un exemplo. Se estas primarias que ten o PSDG, en vez de celebrarse entre os 11.000 militantes que están no censo, pois fosen unhas primarias abertas... A cidadanía. A cidadanía. Os posibles votantes Como do se fan en PSDG. moitos lugares do mundo, e como o PSDG Sí. plantexou en moitos debates internos, e o Partido Socialista tamén defendeu moitas, pois probablemente habería xente que se foi a outras organizacións porque a estrutura orgánica é moi pechada, é dicir, isto dos abais. Pois para ser candidato hai que recoller... Ahora estamos dando números, ainda non o sei moi ben, como 1.100 abaixo, unha cousa así. Claro, quen ten unha estrutura orgánica, pois toca o silbato e as consigue. Quen está loitando, en definitiva, ou entrar na política para conseguir algo, un profesional ou alguén, bueno, resistimos algúns que somos como xa mártires da causa e tal. Pero, ao final, isto implica que isto pecha a política e non abre. Unhas primarias abertas agora houberan permitido, dende logo, abrir tal, e probablemente que o resultado de apertura de cambio sexa máis forte que se non estamos tan abertos. Enseguida, como decía, amplío a mesa, pero hoxe Marta Clavero tiña varias encomendas, porque aquí traballamos moito, pero unha delas pasaba por facer unha pregunta a unha das persoas que todo o mundo coincide que ten nestes momentos moito poder no PSDG como consecuencia dos resultados que acadou nas últimas eleccións municipais. Falamos do outro caballero, neste caso, Abel, alcalde de Vigo. Alcalde, yo quería preguntarle por la presentación de Gonzalo Caballero. No me digas que vas a preguntar por eso. Por razones familiares, no, hombre, no. Sabía que ibas a preguntar, ¿no? No voy. Yo no opino sobre los precandidatos, ¿no? Creo que no debo opinar. Y con independencia de que Gonzalo Caballero, que es un gran militante de este partido, pues además sea mi sobrino, ¿no? No, yo creo que no debo opinar sobre ningún precandidato. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy encabezando un proceso de unidad y de lanzamiento del Partido Socialista. Y creo que lo debo hacer sin optar por ninguno de los candidatos. Y por tanto, no debo dar ninguna opinión. No la di sobre el señor Liceaga, no la voy a dar sobre Gonzalo Caballero, y no sé si habrá más o no, pero tampoco la voy a dar sobre los que haya.
Al margen de que no dé su opinión sobre esa presentación a primarias, la trayectoria de su sobrino, ¿qué le parece teniendo en cuenta? Cualquier cosa que diga va a ser usada como una opinión, por tanto no voy a decir nada. Hiciste muy bien la pregunta, enhorabuena, pero está bien, la planteaste casi me decido a hablar. Bueno, Marta Clavero y Abel Caballero acabarán teniendo una estupenda relación. ¿Algo que decir, Gonzalo? Bueno, vamos a ver, esperar os tempos, a ver que é o que fai a organización e que fai tamén a agrupación de Vigo, o alcalde que non se manifesta, pois el ten que decidir tamén no seu recorrido político, que ten longo, con moitos éxitos, a veces maiores, outras veces non tan altos, pois o que quere facer. Eu creo que está moi ben todos os esforzos de unidade que se fagan, eu lle valoro que o alcalde de Vigo pois teña agora unha posición en clave galega e que empece a entender todo este proceso. Tamén creo que o problema do PSDG non é solamente un problema de unidade, é dicir, que ademais de unidade hai que ter un proxecto que nos conecte con ese escenario máis renovador, con ese escenario máis dinámico, que nos permite entender pois, que, bueno, que é dicir, en política municipal en Vigo hai un alcalde potentísimo que ten tido un magnífico resultado electoral, pero que despois tamén veñen unhas eleccións xerais e as mareas son a primeira forza política. Temos que entender, e a marxe das cuestións de tensións que haxa, ou todos estamos á altura das circunstancias. E nos olvidamos de que cada un quere o seu proceso, que algúns non a súa estrutura de poder o que lles preocupe colocar a quen en Secretaría Xeral de Galicia. Ou estamos ás alturas de miras. E o PSDG pensa en quen é o mellor perfil de credibilidade para dar esta batalla política e para gañar o futuro, ou senón, alguén logo terá que ser responsable do que pasa, porque teño eu escoitado moitos discursos nos últimos anos e o día despois, cando hai o desastre, olvidámonos e volvemos a ser os mesmos os que rexeneran o proceso. Bueno, vou empezar por Pablo Arangüena, que comparte militancia, como todos sabemos, con Gonzalo Caballero, así que todo teu. Bueno, pois nada, primeiro valorar positivamente o paso que dá Gonzalo, porque antes había unhas primarias teóricas e agora xa hai primarias, non? Porque as primarias, cando hai un solo candidato, na miña opinión, non son primarias, senón que acaban sendo unha cousa fallida, non? Por tanto, o que fai Gonzalo xa garantiza que as primarias van ser primarias, non? E, por tanto, vai haber onde elixir, vai haber confrontación ou debate de ideas, e a partir de aí, o problema da democracia interna, que eu son un gran entusiasta da democracia interna, sempre o fun, pero claro, a democracia tamén é equilibrio, non? E a democracia moitas veces nos partidos que son cainitas, e todos os partidos tenden a ser cainitas, en determinados momentos e situacións o que xera é máis cainismo, non? Ti podes ter un estilo diferente porque tes unha trayectoria diferente, porque non és un político, como dicía Beiras cando volveu a política, dixo, non son político. Bueno, ti realmente formas parte da política, pero non és político, non? Eu xa lle insistí a Gonzalo en que, bueno, creo que o cambio de estilo con respecto a outros procesos nos cales hai confrontación excesiva e se tende a ese cainismo do que eu falei, neste caso é posible e ademais é necesario. Falaches de estar á altura das circunstancias. Creo que ti podes contribuir a ese estar á altura das circunstancias no sentido do cambio de estilo que estou falando. Nese sentido, dúas preguntas. Unha, podes dicirme dúas cousas positivas do outro candidato? E xa adianto, creo que outra diferencia deste proceso é que, polo de agora, hai dous candidatos que son moi bons candidatos. Isto non sempre ocorre nos partidos e no PSOE. Non vou dicir que... Estás falando de Leiceaga agora. Últimamente, sí, efectivamente, estou falando tanto de Gonzalo como de Leiceaga. Eu creo que son dous candidatos moi bons. Sí. Creo que presentan puntos de similitude, creo que presentan fortalezas ambos, diferencias tamén, pero en conxunto creo que son dous moi bons candidatos. Casi diría que neste momento, comparado con outros procesos do partido, temos unha exuberancia irracional de candidatos. E, por certo, non estaba previsto que houbera tantos candidatos. Xa temos dous bons. Unha, podes dicir dúas cousas positivas, se queres dicir tres, xa é panota, non? Tendo en conta, en fin, o cainismo do que falei. Dúas cousas positivas do outro candidato, Xaquín Fernández Leiceaga, e outra cousa, normalmente nos partidos, e isto é en case todos os partidos, o que sucede é que o gañador o que fai é laminar o perdedor. Isto é unha constante nos partidos. Como estou falando dese novo estilo que ti si podes permitir, por certo, creo que outro candidato tamén pode permitir, podes garantizar a Xocas, a Xaquín Fernández Leiceaga, tamén coñecido como Xocas, un trato non cainita despois en caso de gañar? Casi telegráficamente, Gonzalo. Bueno, vou dar tres respostas, ainda que teño dúas preguntas.
A primeira, da que plantexa Pablo, se pode decir cousas positivas do candidato que está presentado. Dúas. A ver, veña, se estades os dous, veña, rápido, de verdad. Digo, telegráficamente dicen, en lugar de 2 respostas, vou dar 3, o sea, que imos marcha. A ver. Eu creo que foi un gran portavoz parlamentario e creo que é unha das cabezas económicas boas do país. É dicir, que esos son virtudes que ten, eu teño unha boa relación persoal e profesional con ele, a verdade é que tampouco nesa liña. O único plantexamento é, bueno, que hai distintas formas de plantexar a cuestión e que, dende logo, pois, hai unhas posicións políticas distintas. El ten máis experiencia, pero é unha cabeza, unha cara máis do pasado do partido. Eu teño moita menos experiencia, pero plantexo un proxecto que pode ser máis renovador. Son distintos perfis. E justamente nesa liña, eu, dende logo, eu teño tido moitas batallas, pero creo que non son sectarios. En ese non sectarismo non yo diría simplemente el, sino que a calquer outro candidato, dende logo, se desen as circunstancias de que houvese unha victoria deste proceso de primarias, houvese unha candidatura, eu teño claro que Xaquín Fernández de Leiceaga ten que estar no grupo de pensadores e de actores políticos que teñen que redefinir a Galicia seguinte. E o terceiro comentario, quero dicir unha cuestión máis. Este é un proxecto de candidatura que ten que ir con unha persoa, pero aí hai toda unha nova xeración de xente da nosa quinta e máis novas que a min, que me gustaría que tivera máis protagonismo, que teñen que estar. E aí tamén ten que estar xente como a Pablo Arangüena. Non o digo porque este aquí, que me coñece sabe que non sou de dorar a píldora en deixamais. Dixo simplemente o que penso, podo me calar ás veces cosas por educación. Pero creo que hai xente que entendo que na vida profesional a veces lle limita a tomar pasos adiantes, pero hai que dalos. Eu, dende logo, creo que nesa liña, ademais de non ter sectarismo e de non ser cainita, na valoración do novo hai máis xente que pode estar nese proceso. Ya tenemos todos ubicados. Os voy a trasladar enseguida, pero hoy el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no como presidente de la Xunta, supongo, sino como presidente del Partido Popular de Galicia, opinaba también sobre el proceso de primarias del PSOE. Lo cierto es que aparentemente en el PP es mucho más fácil participar en un proceso de esta naturaleza, más que nada por la cantidad de avales que se requieren. Es una cantidad mayúscula para algunos las que se tienen que recaudar en el PSDG, lo que en el fondo invita a pensar que el aparato quiere controlar quién finalmente se presenta, simplemente. Feijóo decía hoy esto. El modelo del Partido Socialista, no, por favor. Esto de hacer unas primarias y dejar unos días y además tener que presentar 1000 avales para ser candidato del Partido Socialista en Galicia y para ser candidato del PP presentar, no sé si son 75 o 90 avales, no me parece eso muy proporcionado. No me parece muy proporcionado. Y esto de que el candidato del Partido Popular lo decidamos en Génova en una tarde madrileña, eso bajo ningún aspecto. Por lo tanto, un respeto a los votantes gallegos y los candidatos en los partidos gallegos, entiendo yo, que se deben decidir en Galicia. Bueno, Feijóo opinando sobre el proceso del PSDG no quiere decir que haga seguidismo de tu jefe, que tú pregunta lo que quieras. No, sí, además el presidente Feijóo estuvo muy acertado. Yo creo que Gonzalo a Gonzalo le puedo decir que tiene razón, tiene mucha razón en muchas de las cosas que dice. El Partido Socialista de Galicia está en un momento crítico, un momento extremadamente complejo. Parece que aún no se ha recuperado de aquella derrota en 2009. Pero sobre todo yo creo, y además por lo que te escucho a ti y todo esto, creo que además eso se agrava precisamente por la falta de proyecto político que tuvo a lo largo de estos años. Juntamos derrota, juntamos la falta de un proyecto político, pero es que también juntamos un proceso que yo creo que está encaminado a dificultar la participación de los propios afiliados del Partido Socialista. Lo decía el presidente, lo de presentar 1100 avales, hombre, francamente, eso parece que está hecho para que solo aquellos que tengan el beneplácito del aparato puedan hacerlo. Lo de los 3 días era algo ya surrealista, con un día festivo por el medio. O sea, que hubiese solo 3 días para juntar 1000 firmas, bueno, tal. Pero ¿a ti quién te da más miedo? ¿Quién te da más miedo como líder del PSDG? A mí no me da... Bueno, hombre, por supuesto, a mí no me da miedo nada, por Dios. Muchísimo más, ¿quién? Muchísimo más Gonzalo, muchísimo más. Primero porque creo que ha hecho una cosa fantástica que es O sea, ¿te parece mejor candidato? No, pero entonces estamos interpretando quién está hablando, ¿no? Mucho que es diputado del Partido Popular. Ten cuidado con estas cosas. Aquí hay que hacerlo al revés. Aquí hay que decirlo al revés. A mí me parece que Gonzalo Caballero puede ser con diferencia el peor candidato. Seguramente que va a ser el peor candidato y va a ser el que lo va a hacer Mayuri. No, pero ha hecho una cosa muy buena. Es que os va a poner más difícil. Ha hecho una cosa muy buena porque durante muchísimos años ni un solo líder
del Partido Socialista ha construido un proyecto impositivo. Jamás. O sea, llevamos tanto tiempo escuchando a un Partido Socialista que lo único que hizo fue construir un discurso del no, un discurso reactivo, un discurso para negar, para obstaculizar cualquier proyecto o cualquier cosa que tuviese que ver con el Partido Popular, que oír a una persona del Partido Socialista que habla de proyecto, de ideas, de equipos, de renovaciones, a mí me parece sorprendente. ¿Algo que decir, Gonzalo? Por eso creo que también lo va a tener muchísimo más difícil. Bueno, estos halagos os cargo demo, é dicir, que nunca sabes como responder a este tipo de cuestións onde veñen, non? Polo que teñen de positivos agradezco e polo que teñan máis de maldade tamén, pero o que sí quero dicir é que se o Partido Popular escapa da confrontación, que ten cabela en túa esquerda, pero o Partido Popular ten a visión de país, ten a entender tamén que a alternancia no goberno é algo fundamental no sistema democrático. Non te decir que a alternancia teña que producirse per se cada 8 nin cada 12 anos, pero sí sabemos que para que un sistema político funcione ten que haber un goberno, pero tamén unha alternativa que alterne. Isto non é causa científica para decir que o goberno ten que cambiar entre 4 meses. Eu creo que ten que cambiar por outras razóns, pero creo que se o Partido Popular ten tamén visión de Estado, tamén ten que entender que é necesario que ese Partido Socialista se rexenere e se fortaleza, inda que sexa para conseguir que Núñez Feijóo non este na presidencia do goberno a próximo vez. Tú serías vicepresidente de Beiras? Eu sería vicepresidente de Beiras. É unha boa pregunta, se che digo a verdade, estaba esquentando moitos motores, vamos a ver, non vou escapar de ningún proceso deso. O PSDG ten que ser alternativa de goberno ao Partido Popular. E se o Partido Popular vai a perder a maioría absoluta, enfrente ten que haber unha forza política que o PSDG que lidere ese proxecto de cambio. Eu non sei ni se Manuel Beiras vai a ser candidato, ni se eu vou a ser candidato, nin cal é todo o proceso que se vai a plantexar, pero dende logo eu non me resigno, e por eso dou este paso, a que o PSDG se poida convertir na terceira forza política de Galiza. E non o digo dende o egoísmo do PSDG, nin o egoísmo de alguén que pode gañar, vamos a ver, eu sou realista, non estemos pensando de que eu estou endiosado pensando que sai o presidente da Xunta deste proceso. Son un realista, un pragmático, curtido nas batallas orgánicas, nas batallas políticas, e sei onde me meto. Pero sei onde o fago porque creo que por responsabilidade hai que facelo. E dende logo terá que haber un encontro con todas as forzas políticas que queiran dar un cambio en Galicia, pero ese encontro hai que facelo baixo o liderato do PSDG renovado e rexenerado. E vicepresidente de Feijóo? Eu creo que ese proxecto tampouco, dende logo, non está enriba da mesa. É dicir, o Partido Socialista non vai ocupar unha vicepresidencia do goberno de Núñez Feijóo, eu creo que iso é evidente, en ningún caso. O Partido Socialista vai aspirar a gobernar a Comunidade Autónoma de Galega, e se me pregunta se eu me vería como vicepresidente de Feijóo en algún hipotético caso, que non é escenario, en ningún caso. En ningún caso. Bueno, me queda... Creo que nin eu, nin ningún dos outros candidatos. Incluso no caso de que en algún momento da historia houvese que buscar outras fórmulas de goberno, o Partido Socialista non aspira a entrar nunca no goberno do Partido Popular, inda que teña que favorecer en algún momento a estabilidade, que é un tema de complexidade demais. Pero o Partido Socialista está na esquerda do país, e o que ten é que na esquerda, no galeguismo e na socialdemocracia recuperar o seu electorado que se nos foi e que está deseando volver porque ve que o mellor para Galicia pode ser un bo Partido Socialista. Bueno, os pregunto enseguida, pero vamos a tratar de entender, decía, el lío en el que está el PSDG en estos momentos. Está sin secretario xeral, dirigido oficialmente por una gestora. Podemos interpretar las cosas de muchas maneras, pero en realidad Xaquín Fernández Leiceaga ha recibido el visto bueno de Ferraz, de Pedro Sánchez, en esa reunión que trascendió después de que se produjera, y en estos momentos hay otro candidato no confirmado, pero que él ya se ha manifestado de esta manera, que es José Luis Méndez Romeu, que ha criticado abiertamente ese movimiento del aparato. Así que se trata de hacer un pequeño puzzle, ya sea que a la gente los movimientos orgánicos les interesan lo justito, pero yo sí creo que puede quedar hasta divertido tratar de comprender quién es quién en estos momentos en el PSOE gallego. Se busca líder para el PSDG y la maquinaria comienza a funcionar. Se reactivan las luchas internas y se reagrupan las familias. Por si tú también estás perdido, estas son algunas de las claves. Tenemos a Xaquín Fernández Leiceaga. El candidato oficial dice que no, pero cerró su candidatura en Ferraz, acompañado de Besteiro, Pilar Cancela y con el visto bueno de Pedro Sánchez. Aunque aún sin confirmar, del otro lado está Méndez Romeu. Le vamos a llamar el candidato de la vieja guardia, de los ahora disconformes con la dirección actual. Serviría de pegamento para unir a históricos como Pachi Vázquez, Pepe Blanco o Abel Caballero. En el medio alza la voz otro caballero, Gonzalo, que ya busca avales para poder dar la batalla. Podríamos decir que es la tercera vía,
con el apoyo de la plataforma En Positivo, que tiene como cabezas visibles a Pablo Arangüena o al portavoz en Arteixo, Martín Seco. En total, 11.000 militantes repartidos por toda Galicia, 4 provincias cada una con sus propias divisiones familiares. En Ourense tenemos la eterna lucha entre los pachistas, como su nombre indica, los de Pachi Vázquez y el sector de la línea oficial, con la secretaria general de la agrupación local, Carmen Rodríguez da Costa. Los primeros más de Romeu, los segundos del lado de Leiceaga. Nos vamos hasta Lugo, donde la división está entre besteiristas, que controlan la alcaldía con Lara Méndez y la Diputación con Darío Campos, y el sector crítico con González Santigo, el senador Ricardo Varela, que mueve en la sombra Pepe Blanco. El mismo, recuerden, que pasó de ser el padre político de Besteiro a uno de sus principales enemigos. La balanza en Pontevedra se inclina claramente hacia un lado, el de Abel Caballero. Controla la agrupación más numerosa y también la Diputación, con todo el poder que da esta última. Méndez, Romeu y él parecen tener un enemigo común, las mareas. Del otro lado tenemos al sector del norte de la provincia, con el histórico Modesto Pose, senador y miembro de la comisión gestora dirigida por Cancela. De su lado, Iván Puentes y alcaldías como la de Vila García o la zona de Osalnés. Llegamos a Coruña, donde el sector oficial tiene el control de la Diputación con Valentín Formoso, de la estructura provincial del partido con Julio Sacristán y donde está la presidenta de esa gestora y mano derecha de Besteiro, Pilar Cancela. Del otro, el llamado tridente opositor, el sector crítico que impulsa a Méndez Romeu y va de Ferrol a Costa da Morte pasando por A Coruña ciudad, con Beatriz Sestallo, Marisol Soneira y Mar Barcón. También hay hueco aquí para los partidarios de la tercera vía. Elucubraciones, movimientos de hilos en la sombra, cambios de bando, todo un juego revuelto. El 28 de mayo sabremos quién es el nuevo líder. Bueno, yo no sé si les ha quedado claro, pero nosotros lo hemos intentado. Tratar de hacer una foto fija de dónde está en estos momentos el PSDG. Tiene que ser muy breve, Gonzalo. Es decir, yo creo que evidentemente aquí están as fotos de casi todo o mundo do partido, a partir de aí este proceso máis alá dos cuadros o leva a militancia. Tamén nesa aclaración quero decir que eu creo que este proxecto non pode ser un tableiro de axedrez. O PSDG non pode ser un tableiro de axedrez para unha loita orgánica entre distintos sectores. En esa liña vexo que hai distintas caras, hai unha cousa que se teño que conectar, é dicir, hai cando se plantea, eu aparezo sin caras, e non quero máis que a cara da militancia. En esa liña se me atribúe aí un determinado apoio que non é correcto, é dicir, hai unha plataforma que se chama Positivo, na cal está Pablo, bueno, e que eu estive cando se formou, non estou nela neste momento. De verdad. E polo tanto, o que quero decir é que nesa plataforma hai diversidade de opinións e que non en ningún momento creo que me debería... Vamos a trascender la historia orgánica porque de verdad que me parece que mucha gente... Me parece correcto para clarificar esa Venga, Adina. Sí, no obstante ha sido una buena idea porque la historia orgánica es importante, aunque no nos interese porque controla muchos de los hilos. Claro. ¿No? Bueno, yo quiero felicitar a Gonzalo por presentarse y a mí me parece que es una buena idea que Gonzalo se haya presentado. Yo estoy contenta por el simple hecho de que me parece que tu discurso y lo que estás planteando está en la línea de también mi humilde diagnóstico de lo que está pasando en el PSOE, ¿no? A mí me ha sorprendido en los últimos años la inercia de reacción que ha tenido el partido frente a los resultados electorales y frente a lo que parecía ser el clamor de la sociedad, ¿no? Que daba señales una y otra vez de que realmente las cosas no van bien y que los votantes no iban a volver al partido, ¿no? Los que se han perdido y además los nuevos que iban por otras fuerzas políticas, ¿no? Entonces me parece que las ideas que tú planteas, ¿no? de renovación del partido son muy importantes y creo que es así, que debe de ser así. Ahora, también creo que debe haber un relevo generacional en el PSOE, que tiene que haber un líder de otra generación en este momento para poder atraer a también nuevos votantes. Y aquí vienen las preguntas. Una de las cuestiones que obviamente todos hemos visto en todo este proceso, ¿no? Tú apelabas a la militancia, ¿no? Y yo he oído esto repetidamente, que la militancia está descontenta con lo que está pasando. Sin embargo, la estabilidad y la inercia de la estructura del aparato sigue ahí, con lo cual estamos viendo que realmente la militancia está descontenta, parece tener poder en este tipo de situaciones para votar, por ejemplo, en procesos de primaria, pero nada se mueve. Entonces, ¿cuál va a ser tu estrategia en ese caso? Es decir, ¿cuál es la estrategia de un militante que quiere cambiar la estructura del partido frente a esta situación en el partido, ¿no? ¿Y cuál va a ser tu estrategia para que, por un lado, no te engulla la estructura del partido, no pierdas toda tu energía en luchar con el aparato del partido o en navegarlo, más bien dicho, ni que tampoco, perdona por el término, pero que te depure, ¿no? Cosa que sabemos que de maneras sutiles pasan incluso en democracias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que estamos hablando es de una renovación de las ideas de la izquierda.
¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles deben ser esos 2 o 3 ejes principales de una nueva izquierda europea, digamos, post-estado de bienestar? No digo que el estado de bienestar ha dejado de existir, pero sí ha dejado de considerarse por muchos, ¿no?, una opción que pueda ser financiada, ¿no?, exclusivamente con recursos públicos, por ejemplo, y que tiene que haber un nuevo modelo en ese caso. No lo vamos a llamar la tercera vía porque es una frase un poco condenada desde mi punto de vista, pero sí que el votante joven, que digamos, sí que percibe que debe de haber ese cambio, ¿no? ¿Y cuáles serían tus ideas para eso? Vale, sobre 2 cuestións. Eu creo que a análise que faz da estrutura orgánica do partido, esa dialéctica entre a estabilidade e o descontento, plantexala moi ben, Adina. Eu creo que iso é unha realidade no PSDG e no Partido Socialista. Desgraciadamente, esa dialéctica, pois, como diría Hirschman, se ten pronunciado na idea da saída. É dicir, hai moita xente que, como non cambia a organización, o que ao final fai é acabar abandonando a organización. Isto é un drenaxe de apoios, de forzas, de caudal político que ten ido, en boa parte, tamén as forzas políticas emerxentes. Como é plantexar unha alternativa a isto? Non é sinxelo. Eu, cando entro nun proceso como este, sou consciente de toda a complexidade. Algúna da xente que me acompaña no proceso é moi optimista, basea na idea de que o traballo feito durante moitos anos e moito tempo nunha determinada liña, pois debería facer a xente abrir os ollos e decir, oigan, que se isto non funcionou e algunha xente está dicindo temos que cambiar. Tamén é certo que ao final os intereses, as estruturas, ao final acaban facendo un equilibrio moi complexo. Como estamos intentando facer isto? Sen dúbida, imos tentar achar cun debate, decíame Fernando, que estás mirando a cámara. Esa é a mensaxe. Chegar directamente a militancia, a ese militante que non se involucre, que está nas distintas agrupacións, porque si en cada agrupación das 300 de Galicia hai 5 militantes que fan o aval, firman un aval, escaneanno e mandanno por correo, se é individual con fotocopia do DNI, para unha militancia que hai algunha moi metida nas redes sociais, pero tamén hai outra militancia, se se chega a esa militancia, a ese descontento desa militancia non incrustada na organización, pode haber un número de vais, e por eso eu facía un chamamento tan directo a esa responsabilidade individual da militancia. E sobre as ideas da esquerda europea, eu daría algunha pincelada. É unha cuestión moi importante para a esquerda entender a importancia dos distintos niveis da gobernanza. É dicir, a esquerda ten un conflicto entre o que quere e o que pode facer, por exemplo, nas políticas económicas. E hai que entender que en función do nivel de gobernanza do que falemos, o proxecto de ideas pode ir nunha liña ou outra. Quero che poñer un exemplo. O que ten plantexado ás veces a esquerda en países como Grecia ou nova esquerda en España de intentar relaxar o déficit público, de facer políticas de gasto, isto hai que facelo a un determinado nivel de gobernanza, pero a outros non é viable. É dicir, se hai un nivel europeo, entón esa é unha cuestión fundamental para artellar unha esquerda en Europa. É dicir, entender que en función do nivel de acción política as posibilidades de plantexamento son uns ou outros. Ese pragmatismo e realismo para loitar nun nivel para cambiar as reglas, por exemplo, para lograr flexibilizar os obxectivos de déficit e a política de austeridade a nivel europeo, que se pode facer, gañando a esquerda en Europa, pero que a nivel nacional é algo que podes plantexar que queres facer, pero que acaba levándote a un mal resultado. Ese é un factor moi importante de pedagogía de como a esquerda ten que artellarse, sendo realista entre obxectivos e niveis de acción para conseguirlo. Unha segunda cuestión, brevemente, claro. Porque ten aquí plantexado novas formas de organización política, europeización do proxecto regional. A ver, creo que sobre isto hai moitas cuestións que algunha cuestión, por exemplo, de política económica para a Fundación Alternativa se escribía hai un anos sobre reformas económicas da gobernanza internacional, é un libro que está por aí publicado e que aí pode coller moitas ideas sobre... Enlazando co que está dicindo Adina, xa sei que estou che pedindo moitos titulares e ti eres moi de entrar en profundidade, pero a cousa vai así. A partir de agora, Gonzalo, a partir de agora as cousas van así. Que che quero preguntar é, do programa que aplicou o Partido Popular non nesta legislatura que foi fallida, na legislatura normal, digamos, do programa que aplicou o Partido Popular nestes 4 anos para tratar de combater a crise, en que porcentaxe, do programa económico estou falando, do programa económico, en que porcentaxe estás de acordo? A ver, porcentaxe, non sei medir en porcentaxe. Eu podo dicirte en gran liña no que sí e no que non. Eu creo que romper, estou de acordo en todo aquilo que permitiu evitar o rescate, porque a economía española estivo ao borde do rescate, iso hai que recoñecelo, soamente se acertamos en pragmatismo podemos creer os cidadáns, e iso hai que recoñecelo, pero creo que unha vez que tes o límite de déficit público establecido, creo que a asignación de gastos e de prioridades sociais non foi a máis adecuada, e polo tanto, menos.
50%. É dicir, que o obxectivo central dunha determinada fase se ten conseguido, pero quero dicir que o nivel de crecemento que ten a recuperación española de crecemento PIB é moi importante, pero neste momento para a cidadanía, e por iso non poño porcentaxe máis alto, creo que a prioridade non é ter o cuadro macroeconómico, senón facer que o cuadro macroeconómico chegue á cidadanía, e iso é no que está falando... O cuadro macroeconómico que tampouco está... Bueno, macroeconómico, non dá todo crecemento económico, sí é un crecemento económico notable. Desgraciadamente temos un crecemento económico notable que destaca no conxunto da Unión Europea, pero que a política do Partido Popular non é capaz de plasmar ese crecemento económico en políticas de sectores cidadáns, que deixame facer unha mención, acabo agora, que son fundamentais para o país. É dicir, o eixe de referencia que ten que ter a esquerda cando estamos debatindo de gobernabilidade, de Cataluña e demais. A máxima e a maior prioridade que ten que ter o Partido Socialista en España é os millóns de cidadáns que están excluídos no desemprego, que non están agora no centro dos titulares da prensa, non están no titulares dos xornais, estamos falando da gobernabilidade, como se co crecemento, estes 6 ou 7 meses que estamos perdendo, que se van a perder, a mí o que me afecta é que hai todavía millóns de fogares en España que siguen con xente sin traballar, con problemas para chegar a fin de mes, con situacións lamentables, e esa ten que ser a prioridade do Partido Socialista. Con desafiuzamentos, como vimos falar despois da segunda parte do programa. Manuel. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Gonzalo. Puedo elevar lo íntimo a lo público. El viernes pasado coincidimos en el acto de presentación del libro de Santiago Rey en esta casa y yo le expresé que me parecería que sería un buen candidato por el PSDG-PSOE y le animé a presentarse a las primarias, ¿no? Entonces, por lo tanto, se puede creer que me alegra la noticia. Un inciso nada más, estuvimos buscando ese programa, pero bueno, se nos complicó un poco la tarde. Recordamos el día que hay otra persona que participa en este programa que dijo, ojalá te presentaras a primarias. Estamos hablando de Jorge González Gurriarán, que también expresó aquí públicamente. No, lo agradezco a Jorge, tal, pero bueno, son... No, quiero decir que a mí me parece un excelente candidato. Probablemente al aparato no tanto. Me parece que sí para el pueblo es un buen candidato y por eso sí sería una fortuna que las primarias fueran abiertas. Creo que el destino de la candidatura sería muy diferente. Yo te animo a presentarte como el candidato del pueblo, ¿no? No del aparato. No de Ferraz, ¿no? Bien, me parece, cuando comenzaste a hablar, al inicio yo también me preocupé un poco, como Fernanda, ¿no? Cuando dijo, Gonzalo, tú no. Me parecía que por un momento perdías la frescura que te caracteriza, el criterio propio, esa transmisión de alguien de fiar, tengo que decirlo, y te instalabas en un discurso ya un poco estereotipado como candidato. Si admites una recomendación amistosa, eso sería traicionar lo que me parece que te hace un buen candidato. Es decir, que yo te recomiendo no mirar tanto a la cámara y responder a lo que me parece más auténtico de ti mismo, que es precisamente lo que me parece que puedes aportar, ¿no? Me parece que efectivamente se trata de una renovación, de una ruptura, y me parece que es necesaria gente que no sea funcionario de la política en el peor sentido. Y yo creo que ahí está la principal dificultad para tu candidatura. Yo creo que en muchos partidos políticos, y lo estamos viendo prácticamente en todos, interesa mucho más preservar los lugares de poder en el propio partido que los resultados electorales, que a la larga eso se realiza como pura pulsión autodestructiva. Es decir, no se eligen los candidatos que podrían tener una mejor sintonía con el electorado, etcétera, sino lo que se busca es preservar a todo trapo los lugares de poder hasta el suicidio político. En este sentido, me parece que es un acierto y solo desearte suerte. Pero también una única pregunta, ¿no? La candidatura es ser candidato a la presidencia de la Xunta. Y además de un poco la política general, ¿no? A mí me gustaría
profundizar más en el tema que es ser de izquierdas. Desde, Sí, no, vamos a hacer una cosa porque tenemos una encuesta maravillosa preparada sobre bien, eso. Después de acuerdo. lo vamos a hablar. Pero, ¿cómo, si vas a ser candidato a la presidencia de la Xunta, yo también te pediría unos apuntes en clave gallega, ¿no? Vale, bueno, gracias por todo el comentario. Yo voy a ser muy claro. Isto é un proceso de unha formiga nunha loita entre elefantes. E, por lo tanto, eu teño que ir paso a paso. Eu estou preparado para calquer resultado, e que nadie se crea que eu non sei no que me meto, é o escenario, pero eu sei como hai que facer o proceso neste. Permíteme, por tanto, que eu tivera, volvo a reafirmar esa mensaxe que me decían os compañeiros cando viña para Coruña, me decían: pedídelle directamente aos militantes o aval, porque logo sempre nos aparecen aqueles que te dicen eu hubiera che dado o aval, pero non chegastes a falar comigo en Culleredo, non sei donde. Ese é o proceso real, porque eu non teño a estrutura de chegar, e, por lo tanto, teño que aproveitar as cámaras cando aparecen. Eu tiño un objetivo moi claro de chegar, porque para facer todo o que ti logo me plantexas, de facer o discurso presidenciable, para facer o discurso en clave de país, en clave de socialismo galego, de esquerda, que planteamento de país do cal teño aquí falado moito, por exemplo, de cuestións económicas, neste intre estamos nunha fase previa na cal para chegar ao outro hai que facer unha selección de obxectivos, e por iso teño centrado a cuestión no discurso máis de cambio do partido, porque ese é a folla de ruta necesaria para logo plantexar un programa de país. Pero si che dou unha cuestión en clave de país. O primeiro que necesita este goberno e que non ten é un conselleiro de política económica, porque a política de Facenda fanna moi ben cos recortes e coas contas. Gonzalo ten outra perspectiva, pero desde logo, pero este país, Galicia, necesita un conselleiro de Economía que permita facer unha política económica activa para reactivar a demografía, o sector industrial, un sector financiero tocado, un sector... Esa é unha cuestión clave porque afecta a dinámica de país. Déjame, es que te va a plantear Pablo Carballo, porque esto ya ves que es como si fuera todo de verdad ya. O sea que Pablo Carballo te va a plantear un test. Te voy a pedir que contestes cosas muy breves. Sabes que non son capaz. Bueno, pues sí. Todavía estamos na fase de tenemos que adaptación. entrenar, venga. 15 segundos vas a tener para cada respuesta, venga. Bueno, buenas noches a todos. He de confesar que nosotros ya sospechábamos algo de lo que ha acabado pasando el pasado 29 de marzo. Dirá Gonzalo, ¿por qué? Era un martes. Debatíamos el futuro del PSDG y se daba una situación que esta noche se ha repetido y que algunos de nuestros tuiteros ya han percibido. Esta. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Está el PSDG en uno de los momentos más delicados de su historia? Está en un momento moi delicado, sí. Hay problemas graves que tienen que ver con la gestión interna y orgánica del PSDG. A ver, eu creo que a situación do PSDG vai máis alá da situación dos últimos meses. Eu vou retomar onde iniciaba Pablo moi ben a análise, que é xustamente na última etapa do goberno bipartito e na pérdida do goberno. Gonzalo, uso do galego, nas túas alocucións. Ese día sorprendíanos que de repente empregabas o galego, non sei se xa tiñas decidido 29 de marzo a posibilidade, ese uso, por exemplo, do galego hoxe ten que ver con esa situación. É unha cuestión selectiva, pero se faz un exercicio de meroteca cando eu entrevisto ou falo con calquera que aquí fale galego, eu falo tamén galego. Sí, bueno, pero isto foi Esa iniciativa é unha túa, situación. É dicir, é certo que, a ver, eu son castelán falante a diario, é dicir, non teño ninguna cuestión plantexada, eu creo que temos un modelo de bilingüismo participativo, pero tamén é certo que se hai que facer un exercicio, onde logo eu si creo que quen ten responsabilidades institucionais en Galicia ten que facer un esforzo por promocionar o galego. Eu falo galego ou castelán, ou algún ou inglés, sin ningún tipo de problema. O sea, respondes o soño de Feijóo. No, o que sí quero decir é que, a ver, que si me vale, a crítica me vale máis que polo teito de facelo, polo feito de que, a marxe de que nestes días este falando en galego máis, eu creo que falo con total facilidade, normalidade, leo sin ningún problema, me encanta o galego, probablemente a crítica deba ser exercelo un pouco máis. É certo que aquí na tertulia habitualmente nos fala un pouco de todo isto. Venga, esta xa é dunha palabra. Asumo esta ya no te voy a dejar más que contestes una palabra concreta. Venga, imos en galego. Desexamos ya a maior das sortes, evidentemente, a Gonzalo Caballero. No caso de que non chegara a ser presidente da Xunta, candidato a presidencia da Xunta, hai dous candidatos sobre a mesa, Leiceaga, Méndez Romeu. Bueno, Romeu non está confirmado, insistamos. Pode confirmarse mañá. Vamos a decir que, supostamente. Me estás dicindo así que non coa cabeza. Cal preferiría que fora o candidato? Paso palabra. Bueno, deixa. É un proceso, a resposta que se teño que dar é a opción de resposta posible. Eu creo que o mellor que lle pode parecer ao partido é que haxa un proxecto de renovación e a opción de renovación. Inda que agora, nestes días, tira dous candidatos e podería haber algún outro candidato que o mellor tamén se regenera. Non está pechado. Se pode regenerar que o aparato busque algún candidato que dé un perfil de renovación
para intentar plantexar que o único posto de renovación non é este. En calquer escenario, nos a nosa plantexamento. A forre palabras. Imos agora. Unha palabra positiva, Gonzalo, e unha palabra negativa, vale? Para definir a Abel Caballero. Algo positivo, positivo, digo, como... Palabra. No, palabra, unha palabra. Non explicación. Un gran traballador. Negativa? Negativo. Non está todo ben rodeado que debería. Feijóo. Un técnico. Eso é como positivo, non? Como positivo. Falta de capacidade política para o país. Beiras. Un referente político do país. Positivo. En negativo, a súa discontinuidade. Felipe González. Un referente fundamental do Partido Socialista dende os anos 80 e uns últimos anos que nos houbera gustado que foran distintos. Pablo Iglesias. Anos recente, non os últimos da súa vida, dende logo. Pablo Iglesias, Turrión. En positivo, a capacidade de organizar un partido político e unha organización de dimensión inmensa. Crear unha gran organización política da nada. En negativo, a súa visión estreita da complexidade da realidade. Si ou non, vostede ten 2 doutorados. Falta complexión intelectual na clase política actual, nos líderes políticos actuais? Falta capacidade política, que é algo máis que simplemente a intelectual ou académica. Quero dicir, pode haber políticos con pouca ou escasa formación política, pero que para certas funcións políticas fagan un gran papel político. A política se pode entender como unha profesión por adicación ou como unha profesión como algo que se aprende a facer. E creo que hai unha calidade política deficiente. Non tanto porque non haxa títulos, que títulos hoxe en día ten casi calquera, senón polo feito de que hai pouco perfeccionamiento e capacidade de elaborar ben as políticas. Veña, vimos xogar, vale? Un xogo. Asiña. Imos ordear as 4 siglas do Partido Socialista, vale? Na situación actual, Gonzalo, vostede cree que é máis partido, con Susana Díaz tocando outra sinfonía, cree que é máis socialista, pactando con Ciudadanos, cree que é máis obreiro, renunciando a derogar unha reforma laboral, ou é máis español, cambiando de discurso en Cataluña últimamente varias veces? Collemos as siglas PSOE. Complexo, como me dixeches que tardei en ir asimilando o que me decías, pero teño captado. E cal é a pregunta que queres que che responda? Ordene. Ese orde. É máis Cal teña que ser partido, é orde? máis socialista, é máis obreiro, é máis español. E que menos tamén, claro. Como debe ser? Como é? Como é? Non como lle gustaría a Gonzalo Caballero que fora, como é? A ver, eu creo que é mellor que che diga como creo que deba A ser. ver, cal sería a orde? Non me pone escapar, porque creo que senón é máis Veña, cal complexa sería a a orde? resposta. Eu creo que debe ser socialista, en primeiro lugar. E creo que probablemente o feito de ser sendo socialista, o obreiro hoxe por hoxe tamén pode sobrar. É dicir, que o socialismo hoxe por hoxe incorpora todo o que supón obreiro, non é ninguna tal. Por lo tanto, creo que o de ser un partido algo funcional para que funcione o socialismo, e o de ser español, se entendemos España con pluralidade e diversidade, tamén me vale. É dicir, a min as siglas me valen. E hai defectos, como ti plantexas, en cada unha desas iniciais, hai defectos, sí, por eso hai que rexeneralo. Vale, pensamos de última volta. Bueno, coñece ou coñeceu de primeira man Gonzalo Caballero algún caso de corrupción no seu partido? De primeira man, quere dicir... Personalmente? Non lle vou preguntar o nome, simplemente... Non, é dicir, é unha resposta que non que me queres dicir. Eu coñezo que nos medios ten saído, e se falamos de pequenas cuestións incorrectas que a veces poden ser ilegais, sospeitas, sí. Sí. Vale, pero eso non quere dicir que cuestións pequenas, que ao final non estou falando de grandes cosas, pero un non é cego e, dende logo, non quero engañar a cidadanía. Eso hai que cambiarlo. As políticas, por exemplo, en xeral, a financiación dos partidos, do Partido Socialista e do Partido Popular, fundamentalmente, por ser os dos grandes partidos, eu teño convencimento de que teñen tido formas de financiación de campañas que non son as máis óptimas. En ese nivel, creo que as tensión, eu nunca as protagonicei porque nunca estive, pero a ver, se un ou sería cego ou sería tonto. A ver, veña. A última, veña, que creo que dende hoxe ten Twitter. Bueno, vouche contar a realidade. Eu sou bastante... Non, sou realista nisto. Xa está en campaña. Eu sou unha persoa... A ver, veño aquí ás tertulias e se me ve vital, pero eu sou unha persoa, logo, teño moitas amistades, algo vida social tamén, pero moi centrado na universidade. Entón, con todo das redes sempre tive bastante barreira polo feito de estar moi centrado no meu traballo académico. É dicir, eu acabo de publicar 2 libros. Entón,
E agora é certo que o grupo de compañeiros que me están impulsando a candidatura me están facendo avanzar nesa liña e por iso agradezo aos compañeiros, algún compañeiro, a compañeira e amiga da agrupación da Coruña que me ten pulado estes días como fora para facer o Twitter, que eu, por outra banda, si utilizo a través de algún coñecido, coñezo perfectamente Facebook. Bueno, en calquer caso, teño que facer aquí unha confesión que ten que ver cun feito que comparten Gonzalo Caballero con Roberto Blanco Valdés, que son as únicas dúas persoas que coñezo no mundo que en lugar de WhatsApps mandan SMS. É unha explicación, é unha fórmula, en principio, é unha fórmula tamén de preservar o estar todo o día pendente de información. Eu teño correo electrónico e teño tal cantidad de correos de cuestións académicas que simplemente vixilar o correo con correos de todo de España e de América, sobre todo, me desbordan. Intento poñer un límite para poder centrarme. Pero faremos un esforzo de conexión. Vou abrir a mesa enseguida máis cousas, pero deixademe que comparta con vos algunha cousa que aconteceu hoxe onte, porque quería trasladar aquí á mesa simplemente argumentos de cousas que aconteceron hoxe. Rubén Pérez, que como saben forma parte dese movemento que se chama Mareas, concelleiro nestes momentos en Vigo, onte, aquí nesta mesa, decía algo que nos está facendo reflexionar. Ten que ver con esa pretensión confesada, pelexada durante a anterior campaña electoral da Marea de ter grupo parlamentario propio. Bueno, parece que nestes momentos, polo menos, esa parte da Marea considera que non ten que ser así. Que alguén, políticamente, se presenta a unhas eleccións co obxectivo de ter un grupo parlamentario, para min é un cretino. O obxectivo dunha forza política é cambiar o país. O obxectivo de ter un grupo parlamentario, alguén que o defenda, é un cretino. Así que parece que as cousas poden mudar neste proceso electoral novo que xa está aberto, que nos vai levar ás eleccións de xuño. Algo que decir, Manuel? Sí, me parece que esto saca a la luz algo que es consustancial a la agrupación en Marea, ¿no? Que cada uno es de su padre y de su madre, es decir, responden a trayectorias y a posicionamientos políticos e ideológicos muy diferentes. Ayer mismo, en la encuesta del CIS, se destacaba que, me parece que era un porcentaje muy elevado, 60 y pico por ciento, casi 70% de los votantes de Marea se sentían muy orgullosos de ser españoles. Es decir, que me parece que esta expresión representa un poco la eclosión de algo que está ahí, que efectivamente en Marea es una agrupación no nacionalista, o al menos no exclusivamente nacionalista. De todas maneras, Pablo, la reivindicación de grupo parlamentario propio, recordemos que fue uno de los ejes argumentales fundamentales durante la campaña pasada. Yo le voy a echar un capote a Rubén en el sentido de que creo que lo que él quiere decir es que si el único objetivo, es decir, que simplemente que el grupo parlamentario es un instrumento para un fin superior, que es la concepción política que tiene la Marea, ¿no? Que haya estado más o menos acertado en la expresión esa enfática, ¿no? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero evidentemente no puede soslayar la Marea, no se puede soslayar desde la Marea la importancia que tiene la cuestión del grupo parlamentario, porque efectivamente ellos mismos han insistido mucho en eso, ¿no? Se metieron ellos en ese jardín, de alguna manera. Se metieron ellos. Y si me dejas solamente, Fernanda, telegráficamente, en honor a la verdad y porque me han mandado muchos mensajes, antes en el organigrama ese de fuerzas, en fin, de apoyos y no sé qué, que salía del PSDG, se hablaba de que la plataforma en positivo, de la cual es una plataforma renovadora de la que formo parte, apoyaba a un candidato, en este caso a Gonzalo, simplemente decir pues que no hay una decisión tomada en ese sentido y hay sensibilidades diferentes y bueno, como están mandando mensajes... Aclarado queda. Una cuestión que tiene que ver también con esta campaña electoral eterna en la que estamos metidos y que tiene que ver también con una rectificación. Recuerdan que hace unos días Pedro Sánchez rectificaba una de las intervenciones más comentadas y que probablemente más efecto provocó en la relación entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en aquel cara a cara que se producía entre los dos candidatos durante la campaña electoral. Vamos a recordar lo que pasó y la rectificación posterior en una radio concreto que era la cadena COPE. Lo oímos. Porque el presidente del gobierno, señor Rajoy, tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es. Podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de esta campaña electoral. Yo creo que ese día me equivoqué. Bueno, esta fue la rectificación de Pedro Sánchez. Tuvo muchos meses para rectificar, pero no, lo eligió el día que prácticamente ya se sabía que se iban a repetir las elecciones, y quien lo interpretó como un guiño a posibles votantes del Partido Popular a los que el Partido Socialista podría querer conquistar. Hoy, llamativamente, se ha producido otra rectificación. Recordamos el momento en el que se produjo el argumento que hoy ha sido cambiado.
El problema es que a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijeron algunos de los miembros de la vieja guardia de su partido. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Bueno, pasado manchado de cal viva, la cara de Rejón, bueno, en fin, todas las cosas que suscitó este comentario de Pablo Iglesias. Hoy el líder de Podemos en Telecinco con Ana Rosa Quintana también reconoció que se había equivocado. En el primer discurso hay una mención que yo creo que era correcta, porque yo creo que el pasado hay que evitarlo. En la segunda me equivoqué. Se da una situación de calor en el debate, en la que nos empezamos a calentar en el Parlamento, y ahí creo que esa sobraba, y si lo volviera a repetir intentaría tener más control. ¿Los encontronazos con la prensa? Ahí ha habido veces que yo me he equivocado, pero aún reconociendo eso y que nunca se debe personalizar y que eso es un error y hay que pedir disculpas, entonces aunque yo me equivocara al decir ciertas cosas, creo que hay mucha gente en España que piensa que algunas cosas se podrían hacer mejor. Bueno, pues rectificación de Pablo Iglesias. Ahora os pregunto telegráficamente por qué creéis que se rectifica, pero hablamos de Iglesias y hablamos de Felipe González. Y a Pablo Iglesias, Turrión, se ha referido en las últimas horas en una entrevista el expresidente del Gobierno, para ponerlo fino. Los populismos tienen exactamente el mismo discurso tanto a la izquierda como a la derecha. El discurso es exactamente igual en el caso de Marine Le Pen y Pablo Iglesias. Me preocupa la política de emociones. Quien no se hace cargo del estado de ánimo de la gente pierde el liderazgo, pero hacerse cargo del estado de ánimo no significa responder emotivamente, sino hacerlo con eficacia. Tenemos 2 minutos entre todos para comentar esta jugada. Empiezo por ti, Adina. Rectificaciones, Sí, bueno, posicionamientos. Yo creo que está muy claro por qué todo el mundo rectifica en este momento, porque nadie quiere perder votantes, ¿no? Y es verdad que en ese momento, por ejemplo, la salida de Pablo Iglesias, ha tenido, ha sido mal encajada por algunos de los votantes socialistas. Sí, pero lo curioso con lo es que cual, normalmente las campañas lo que hacen es exagerar la confrontación, y parece que esta va a pasar justamente lo contrario. Como que se sublima la aproximación porque los vasos comunicantes entre los partidos parece que están sí, pero la más cuestión pegados ahora que que ha nunca, ¿no? cambiado comparado con la elección anterior, ¿no? Me refiero ahora hace unos meses, las elecciones anteriores, lo que ha cambiado es que ahora todo el mundo tiene claro, antes no lo tenían claro, de que se va a tener que pactar, y esa es la diferencia fundamental a la que estamos asistiendo. Entonces todo el mundo tiene claro que los votantes de otro partido, sobre todo de la misma banda, del mismo lado, no pueden estar enfadados, ¿no? Claro, y con contra el- un pacto claro. y contra un pacto con el partido. Entonces yo creo que es por esto que todo el mundo rectifica. Ahora, es verdad que Pedro Sánchez rectificó hacia el Partido Popular, y yo lo repito y lo he dicho en su día, de que a mí no me parece una buena estrategia, porque me parece que lo que él había dicho no se pasaba tanto y que de hecho es parte de ese debate, y que el debate tiene que tener cierta contundencia en una A ver, campaña Manuel, ¿por qué electoral. rectifican? Os pido de verdad 30 Bien, segundos. Estoy de acuerdo con Adina. Pablo Iglesias sabe que va a tener que contar con el PSOE, y entonces tiene que cambiar el discurso. Esa es la razón principal. Por otra parte, a Pablo Iglesias no le cuesta nada. Es un gran transformista de la política, es decir, no está adherido a la coherencia del discurso porque no cree en ella. Cree en la eficacia del discurso, no en la coherencia. En este sentido, se distancia por completo de los grandes relatos, es la nueva política. Y en la política del espectáculo eso vale. Y donde dije digo Diego, y eso fue ayer, y no pasa nada. Lo de Pedro Sánchez me resulta un poco más enigmático, porque yo creo que fue un acierto en su momento. Puede parecernos más educado, menos educado, pero creo que fue un acierto. El problema de Pedro Sánchez es que es un hombre tibio en su radicalidad. Es decir, si realmente quería ser presidente del gobierno, tendría que haber ido a por todas, a degüello, y saltado las líneas rojas y hecho todo, porque esa oportunidad ya pasó y para él se acabó. Entonces, si ponía por delante su interés personal de ser presidente del gobierno, a la estrategia general del partido y a la política general, pues que fuera por todas. Si era para su persona, se salta todo, pacta con Podemos a cualquier precio y se salta la línea roja, y hoy sería presidente del gobierno. Entonces, es un hombre que se ha quedado a medias y fue muy radical en el insulto, pero realmente no le sirvió de nada. Entonces, la única duda es que si en esa tibieza
ahora está pensando en la gran coalición. Es decir, si aplicamos la misma lógica, que es por intereses electorales y por posibles pactos, si aplicamos la misma lógica, habría que pensar también en esa posibilidad. Bueno, en cualquier caso, Pablo Iglesias, saben que en su momento se ofreció como vicepresidente de un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Bueno, hoy ya él le ha ofrecido la vicepresidencia a Pedro Sánchez. Ya ese pronóstico que le hizo su madre, que un día confesó en una entrevista, Pablo, se te está poniendo cara de presidente, él ya lo ve claro hoy y le ofrece la vicepresidencia a Pedro Sánchez. ¿Por qué crees que rectifican, Gonzalo? No, yo creo que rectifican porque están en tacticismo electoral continuo, les da absolutamente igual una cosa y la contraria, le da absolutamente igual el coste social que eso pueda tener, que eso conduzca a que haya más confrontación, que eso conduzca a que la gente se pueda enfrentar, que eso conduzca a que haya peor convivencia, les da absolutamente igual. Si ellos consideran que en este momento interesa subir el tono, insultar, descalificar, llamar asesinos, llamar lo que sea, quitarles sensibilidad, corazón y alma a los demás, les da absolutamente igual. Ellos su objetivo es el que tienen, salir en los medios de comunicación, tener titulares, ganar más votos, al margen de las ideas, al margen del proyecto, al margen absolutamente de nada. Y ahora les interesa dar esa imagen de no sé qué, que dé la sensación de que ellos no son los que imposibilitaron que hubiese un gobierno, que les interesa ahora llegar a estas elecciones intentando decir que son abanderados del consenso y que son capaces de hablar con derecha y con izquierda. No es verdad. No es verdad. Aquí hubo unos cuantos que se hicieron famosos por los insultos, se hicieron famosos por los 17 noes, por impedir que aquellas personas que ganaron las elecciones pudiesen gobernar y ahora pues intentan suavizar esa imagen porque creen que puede tenerles un coste electoral muy grande. Porque los ciudadanos los están responsabilizando de estos 4 meses perdidos. Pablo Arangüena, por favor, muy brevemente, porque aún quiero compartir con vosotros un último argumento. Lo que ha dicho Manuel, básicamente Pablo Iglesias es un transformista de la política, puede un día perfectamente decir lo contrario de lo que dijo anteriormente, ¿no? En este caso creo que está tratando de dulcificar quizá su mensaje hacia un potencial electorado que está en el PSOE, pero que puede tener en fin, derivar en un momento determinado hacia Podemos, ¿no? Y a fin de cuentas sabemos que la obsesión de Podemos es dar el solpazo al PSOE. En el caso de lo de indecente que dijo Pedro Sánchez, tampoco hay que pensar que los políticos miden milimétricamente sus mensajes y que son completamente ajenos a las emociones del momento, ¿no? A lo mejor, pues Pedro Sánchez... Pero lo llamativo es cuando rectifica, Pablo, porque tuvo ocasión... Habrá que ver cómo se le preguntan, cómo se que rectifica 6 meses después. Ahora, de decirlo. vamos a ver, francamente, sacar de ahí la consecuencia de que se está nuevamente el tema de la gran coalición fraguando, yo no lo veo. Y, por cierto, creo que nunca se va a llegar a producir la gran coalición en los términos en los que parece que se quiere vender. En fin. Mira, é unha racionalidade da rectificación, entendo a racionalidade da rectificación de Pablo Iglesias na súa declaración sobre a Calviva. Creo que é algo que racionalmente é diseñado, está ben planteado que ele lo rectifique polo escenario político que ven. Non entendo a racionalidade da rectificación de Pedro Sánchez. Non digo porque estivera ben co dixese no debate, que eu non sei se deu rédito electoral, non creo que sexa un acerto, pero creo que esa rectificación a medio gas, porque pola tarde logo tiveron que clarificar o que era método, que a forma e o contido, creo que eso non tiña tanta racionalidade na rectificación e me sona máis algo que lle xordiu ali na propia entrevista. Bueno, dejadme porque hai unha cosa que a los periodistas nos irrita mucho y a los ciudadanos yo creo que mucho más, que es eso que se denomina politiqués, que es esa forma de hablar que tienen muchos políticos, previsible, con un tono, una cadencia, en fin. La nueva política también tiene su particular politiqués, seguro que lo han detectado. Personas que pertenecen a las nuevas formaciones y que hablan de una forma increíblemente idéntica. Vamos a adelantar un poquito el off the record hoy, todavía nos queda Uxía para compartir con nosotros los titulares del final y una mesa estupenda sobre los desahucios que vamos a empezar a continuación, pero queríamos adelantarlo para esta mesa para compartir con ustedes este experimento que ha hecho Lois Balado para que comprueben que efectivamente es un idioma, esto de hablar podemita. Off the record. Cada mestrillo tiene su librillo y también a la hora de dirigirse a los ciudadanos. La nueva hornada del PSOE, por ejemplo, son unos cracks cuando quieren que les miremos. Mirad, 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 pero mirad. Aunque luego suelten una frase que si por el tono pudiera parecer que hayan descubierto si hay vida después de la muerte, en realidad lo que han descubierto son los sinónimos. Por eso no solamente hay más motivos, sino hay más razones. Eso sí, hay que reconocerles la capacidad que tienen para que parezca que les tengamos que dar las gracias de corazón, porque en esta campaña no van a repartir banderolas con su logo. Nosotros queremos reducir el gasto hasta un 30% del gasto real de la última campaña. Es lo que se merece la sociedad. ¡Jo! Gracias, César. De verdad, tío. Luego están los del PP, también con su propio estilo de comunicar.
Vaya cosa, hombre. Grande, Presi. Y luego están los de Podemos, los últimos en llegar, pero con un estilo bien definido y extremadamente contagioso. El proceso más agudo de intoxicación lo está sufriendo Irene Montero, que apenas distinguimos cuando habla si es ella o Pablo Iglesias. La misma cadencia, el mismo tono, la misma carrerilla. Los dos con esa especie de juego que de cada 10 palabras, una hay que repetirla. Siempre es una pues en la que pueda en la que estuviera y los dos tan creyentes. y creo que creo que esto no le pasa a nadie. Creemos que no, y no puede ser casualidad. Por eso vamos a patentar el Iglesimonterómetro. Taparemos la boca de ambos y les distorsionaremos la voz para que ustedes traten de acertar quién ha dicho qué, Irene Montero o Pablo Iglesias. Primera prueba, ¿quién de los dos habla? Nosotros siempre respetamos las encuestas, tanto las que nos ponen muy arriba como las que nos colocan en otra posición. La mejor encuesta son los ciudadanos votando y nosotros vamos a seguir trabajando con humildad. Si han dicho Irene Montero, enhorabuena. Se han equivocado. Era Pablo Iglesias. Nosotros siempre respetamos las encuestas, tanto las que nos ponen muy arriba como las que nos colocan en otra posición. La mejor encuesta son los ciudadanos votando. Segunda prueba. Creo que las formas es lo de menos, pero creo que deben rendir cuentas en el Parlamento y ante el conjunto de la ciudadanía. Ojalá se exponga. Y esta voz se corresponde en realidad a Irene Montero. Creo que las formas es lo de menos, pero creo que debe rendir cuentas en el Parlamento y ante el conjunto de la ciudadanía. Ojalá se exponga. Tercera prueba. Creemos que es lo mínimo después de una semana en la que llevamos viendo como el ministro cuanto menos ha mentido y resulta que le ha pasado algo que le debe pasar a todos los españoles. ¿Se han dicho Pablo Iglesias o se han equivocado? Esta vez sí es la propia Irene Montero. Para evadir impuestos en Panamá. Creo que esto no le pasa. Le vamos a mentir siempre. Una última prueba. Creo que debería haberlas dado hace mucho tiempo. El problema en nuestro país es que estamos acostumbrados a que la inmensa mayoría de la población trabaje y pague sus impuestos como todo hijo de vecino y mientras tanto un puñadito pequeño de privilegiados pero que van a... Difícil, ¿eh? Una vez más, era Irene Montero. Si han hecho pleno, visiten a su otorrino de cabecera. Tal vez sean ustedes un prodigio de la audición. Off the record. Le preguntaré solo a Manuel y espero una respuesta concisa. ¿Por qué hablan así los políticos? Porque renuncian a su opinión, a su auténtica opinión. No tienen enunciación propia. Entonces necesitan... Sí, y por eso también yo me permitía este consejo a Gonzalo antes, ¿no? Es decir, que cuando alguien renuncia a su opinión, se produce un efecto de uniformización y de aburrimiento, ¿no? Y por eso son previsibles, uno ya adivina lo que van a responder en cada caso, rutinarios, repetitivos hasta la saciedad. Pero es curioso porque hasta el tono de Podemos, que parecía nuevo en principio, al final acaba siendo mimetizado también por toda la organización, ¿no? Es muy llamativo. Hay una consecuencia ética, porque si no hay enunciación propia, tampoco hay verdad. Claro. Está clarísimo. Tenemos que dejarlo aquí, son las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, Gonzalo Caballero. Seguiremos muy de cerca ese proceso de consecución de avales, que trabajo es por diante, porque necesitas unos cuantos, efectivamente. Vamos a recorrer las 4 provincias, estaremos pendientes. ¿Cuándo acaba esto? El viernes que viene la recogida de avales. En fin, tes traballo de abondo, efectivamente. Vamos a dar que hablar, no te Saludos a tu mujer, por cierto. Vamos a continuar, gracias a los a los 4 tertulianos, a Gonzalo como político invitado en esta ocasión. Vamos a continuar, les decía, porque queremos volver a traer a esta mesa un asunto que nos preocupa, porque procuramos hablar de las cosas reales. Los desahucios. Se siguen produciendo desahucios. En Vigo sabemos que hay una huelga de hambre protagonizada por 2 familias que van a ser desalojadas de sus casas en las próximas horas, así que queríamos trasladar hoy a esta mesa qué está pasando. Así que vamos a convocar, vamos a ver enseguida a representantes de la Administración Local de A Coruña, actual y pasada. Estará con nosotros también Ángel Garmendia, técnico que está muy presente en este tipo de procedimientos y una representante de Stop Desahucios, a la vuelta de publicidad.